Buenos días, Johan. Good morning. Good morning. Ok, Johan, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que son la fecha. Pero primero lo que vamos a estar viendo son los años, ¿ok? Y cómo decir los años en inglés. Entonces, si me das un segundo, acá tenemos cómo decir los años en inglés. O bueno, cómo decir el año. En este caso, vamos a poner a cambiar esto por los. ¿Ok? A ver, ¿cómo decir los años? Dos puntitos. Listo. Ok, ¿cómo decir los años en inglés? Los números con tres ceros se dicen thousands. Al igual que la regla de los dígitos hundreds, se usa primero el número y luego se usa la palabra thousand para describir los tres ceros al final de este número, muy parecido a la regla de los hundreds. Y su uso es el siguiente. Cuando estamos hablando de los thousands, estamos hablando de los mil. Como estamos viendo lo que son los años, los puse a partir del año 2000 hasta el año de ahorita, que es el año 2023. Ok, entonces, por favor necesito que copies. Entonces, como vamos viendo, ahorita estamos desde el año 2000. ¿Me puedes escuchar, Johan? Sí, teacher. Muy bien. Qué raro. Am, Estoy teniendo un problema con el cargador de mi computadora, entonces, si me esperas un segundo, puedes ir agarrando este tiempo para que puedas copiar. Ya. Ok. Entonces, cuando hablamos de de los thousands, que son los miles, los thousands, de hecho, es la palabra para describir a los miles. Igual que la regla de los hundreds y la regla de los t's, está la regla de los thousands cuando estamos hablando de más de mil, un número más de mil. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Los números se utilizan de esta forma como la ves acá. Entonces, muy parecido a la regla de los hundreds, su uso es el siguiente. 2000, que viene siendo 2000, 2001, que viene siendo 2001, 2002, que viene siendo 2002, 2003, que viene siendo 2003, y así vamos continuando los años. Cuando pasamos al 2010, de igual forma decimos 2010, 2011, 2012. ¿Ok? En lo que terminemos de copiar esto, por favor, tienes que avisarme para poder pasar a los números que continúan y a explicar un poco más acerca de la pronunciación de los meses del año. Good morning, teacher. Good morning, Nicole. Ya, Nicole, te vengo comentando entonces de qué trata la clase del día de hoy. Estamos viendo una clase hoy de cómo decir los años en inglés. ¿Qué te dijo? Entonces, como es parecido la regla de cómo decir los años en inglés a cómo decir los años en el español, decimos, por ejemplo, en el español 2000, 2001, lo mismo pasa en el inglés. Se utiliza la palabra thousand para describir los mil, ¿ok? Thousand es aquella palabra que se utiliza para describir aquellos tres ceros. Al igual que los cis,
se utilizan para describir aquellos que tienen un solo cero y los hundreds para describir los que tienen dos ceros. ¿Ok? Entonces, los thousands son para describir aquellos miles. Cuando hablamos de los años, vemos los años a partir de los 2000, para que tengamos como una idea hasta el año 2023, que es el año en el que estamos ahora, incluso el año 2024, que es el año que viene. ¿Ok? Entonces, para decir los años utilizamos de igual forma el formato thousand para referirnos a los miles, y como estamos en los años 2000, decimos two, que es el número 2, thousand, 2000, al igual que el español. Nicole, por favor, ya les he dicho que deben de mantener la cámara encendida en el transcurso de la clase. Entonces, como se les viene diciendo, cuando hablamos de los años, decimos 2000, 2001, 2002. Necesito, por favor, que terminen de copiar esto para que bajemos un poco más y veamos lo que es la pronunciación de los otros años que faltan, pero más o menos así va. Al igual que la regla de los hundreds, pero en este caso no estamos viendo ningún hundred, sino estamos viendo el número grande que es el 2000 y los números más pequeños que máximo es 2024, o sea 2024, que ya es el año que viene. Y pues esto. Entonces necesito que terminen de copiar esto que está acá para poder pasar a lo otro. Así que en lo que terminen de copiar deben de avisar. Muchas gracias. Nicole, ¿estás copiando?
Recuerden que si terminan de copiar deben de avisar, Nicole, ¿estás copiando? Sí, teacher. Los estoy viendo. Bueno, a Johan no lo estoy viendo porque no le puedo ver la cara, pero Johan, si te pudiera ver la cara sería mucho mejor. A ver, ¿por dónde van? Nicole, ¿por dónde vas? 110. Disculpa, 110. 110, pero aquí no hay ningún 110. Ay, me equivoqué. 2010. Ya, y Johan, ¿tú por dónde vas? 2015. Muy bien, entonces vamos a bajar.
Recuerden que deben de avisar en lo que terminen de copiar lo que está acá, por favor. Johan, ¿por dónde vas? Y Nicole, ¿por dónde vas? Tienen los micrófonos apagados. 2019. Ya, muchas gracias. Y Johan, ¿por dónde vas tú? 2018. Ok. Ya acabé, teacher. Muy bien, Nicole, ¿por dónde vas tú? Nicole, ¿por dónde vas? Mm, A ver, ¿me escuchan? Nicole, no se te escucha a ti. Sí, estoy hablando, teacher. Lo sé, pero creo que tienes problemas con el internet. No sé tú. Ahora sí, ¿por dónde vas? Nicole, ¿por dónde vas?
Repito, Nicole, ¿por dónde vas? Ya acabé, teacher. Eh, Ok, ahora les voy a explicar un poco. Hablamos de los años en inglés, debemos saber que la regla de los thousands solo se usa en el año. Ok, cuando hablamos de los números en inglés debemos de saber que la regla de los thousands solo se usa del año 2000 al 2009. Estos solo se dicen con el 2000, el número pequeño desde el momento al que llega el año 2. Ay, a ver, mueras. hey, Johan, te estoy escuchando. ¿Cuál es la falta de respeto durante la clase? Por favor, ya se los he dicho Yo no le antes. estaba diciendo a usted, Lisa. Ya, pero tratemos de tener prudencia durante la clase. Ese tipo de cosas se pueden tomar como un insulto, ¿ok? Por favor, Teacher, abstengámonos en la medida de lo posible de andar diciendo ese tipo de cosas durante la clase, estando con el micrófono apagado o con el micrófono encendido. Independientemente de lo que sea, debemos de tratar en la medida de lo posible de ser respetuosos durante la clase. teacher, Ok, dime, Nicole. es que usted borró una parte de cuando Sí, lo sé. hablamos. Sí, lo sé. Aquí estoy escribiendo otra cosa. Cuando hablamos de los años en inglés debemos tomar en cuenta que tenemos tres formas de decir los números. Como una sola cifra, como una sola cifra y añadiendo espacio con la palabra and y como cifras separadas. Podemos verlo de la siguiente manera. Ok, esto también necesito que lo copien, porque es acerca de tres maneras en las que podemos hablar acerca de los años en inglés. Ok, entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tenemos tres formas de decir los años. Ok, Teacher, ¿a qué me refiero con esto? Dime, Nicole, en una palabra se equivocó. ¿en cuál? En cuenta que tenemos 3. Ah, ya, ya. Gracias. Dame un segundo. Ahora, entonces, tenemos tres formas de referirnos a un año en inglés. ¿A qué me refiero con que tenemos tres formas de hacer esto? Me refiero a lo siguiente. Podemos leer los números como una sola cifra, que es lo que vimos más arriba, que es 2023. Podemos leerlos con una cifra, pero añadir el particular and y decir 2023, o leerlo como dos cifras separadas, que sería marcar un espacio entre el 20 y el 23 y decir 2023. ¿Ok? Por esto necesito que me copien también lo que está acá para poder explicarles cómo se podrían decir las fechas en inglés. Pero estas son tres formas en las que nos podemos referir a los años en inglés, diciéndolo como una sola cifra, que sería en el caso del 2023, porque estamos viendo en este caso el ejemplo del 2023, y decir 2023, decir 2023, agregamos la particular and para darle un poco de espacio entre el año 2023. 2023, o podríamos simplemente leerlo como dos cifras separadas de por medio. Como estamos hablando de cuatro números, separamos de dos en dos.
Entonces, 2023, 2023. Estas serían las formas en las que podemos expresarnos de los números en inglés, ¿ok? Entonces, tomando todo esto en cuenta, deben de también copiar, por favor, lo que está en pantalla. Entonces, tenemos que pensar en todo lo que estamos viendo, como las diferencias entre las posibilidades que podríamos tener para decir un año. Tenemos múltiples opciones, podemos escoger la que más nos guste, la que sea de nuestra preferencia, ¿ok? También debemos de tratar, en la medida de lo posible, de tratar de copiar esto, porque la razón por la cual les estoy enseñando cómo se dicen los años en inglés es precisamente porque tengo un interés en enseñarles cómo se dice la fecha en inglés, que por cierto, para los que no lo sepan, la fecha en inglés se dice diferente a la fecha en español. Entonces, por ende, necesito que ustedes sepan cómo decir los años para poder pasar a decirles cómo decir la fecha en inglés. Y Nicole, por favor, mantén encendida tu cámara. Lo he dicho antes, deben... Ok, Nicole se salió del Zoom. Creo que está teniendo problemas con su internet. Mientras tanto, tú, Johan, puedes ir copiando y en lo que termines de copiar, recuerda que debes de avisarme para poder estar al pendiente. También que nos quedan unos 10 minutos en el Zoom. Ya sabemos que si el Zoom se cierra, debemos de volver a ingresar al Zoom para poder continuar con los otros 20 minutos que nos queden de clase después de que se cierre el Zoom. Johan, ¿por dónde vas? En cifras separadas.
¿Abajo en la última o acá arriba? No, no, ahí arriba, arriba. Ok, ok, voy a estar entonces al pendiente. De igual forma te voy a estar avisando cuando nos falte poco para que se cierre el Zoom, para que puedas estar un poco al pendiente también tú, ¿ok? Y ya sabemos que si se cierra el Zoom debemos de em, volver a ingresar al link de Zoom para que podamos continuar con los 20 minutos que nos van a quedar de clase, que prácticamente va a ser como estar haciendo esto. Pero si no nos alcanza el tiempo de verlo hoy, podemos verlo la próxima clase, lo que es cómo decir la fecha en inglés. Johan, ¿por dónde vas? En leerlo como una sola cifra, pero añadir la particular Ok,
Sí. Johan, nos queda menos de 1 minuto en el Zoom. Tratemos de apurarnos un Ya poco. acabé, teacher. Todo esto, Sí, muy bien. En lo que se cierra el Zoom, nos va a quedar para copiar esta línea de acá abajo, creo, porque esta no la pudiste ver. Pero en lo que se cierra el Zoom, volvemos a ingresar para ver cómo se dicen las fechas, ¿ok? ok. Mientras tanto, puedes ir copiando esta línea de acá abajo. Ya acabé, teacher. Muy bien. Ok, dame un segundito. Ahí está.